Son muy pocos los Ni vergüenza ni conciencia. Entonces, para ver la situación, viste, es realmente de calamidad social. Y no, yo tengo la esperanza de un día despertar y bueno, y que esas medidas que tanto estamos pidiendo y necesitando, los demás abajo, despertar un día y encontrarme con que todas esas medidas se han tomado y se ha favorecido justamente a la clase más baja, que es la que siempre atendió el peronismo. Yo sigo soñando con eso. Y cambian de funcionarios y no llega. ¿Qué tiene peronista más? Nada, por supuesto. Pregunta. Pero bueno, porque los contactos que tiene Estados Unidos es lo peor de la derecha de Estados Unidos, de los republicanos. Tal Menem, no me acuerdo el primer nombre, descendiente de cubano. No, y Carlos, ¿y qué hacemos? O sea, si este gobierno elegido por los más humildes, por los más de abajo, por los trabajadores y por toda la masa peronista, kirchnerista, que siempre pensó en el de abajo, si este gobierno no reacciona antes del año que viene, ¿a dónde vamos? Lo que va a aumentar el conflicto social es irremediable. Pero vamos a un abismo. ¿Dónde vamos? En realidad, si la protesta social va en aumento y con consignas claras, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles serían las consignas claras? Por ejemplo, todo esto que están hablando ahora, si realmente por decreto se eliminara el decreto de Martínez de Oz, el tema del decreto de las corporaciones financieras y de las inversiones extranjeras, sería parte del proceso de respuesta a esto, con decreto. Claro. Lo que pasa es que este tipo es tan cobarde, ni se lo mencionan. No, Dos decretos, no ha hecho nada por decreto y tiene. Pero las consignas en la mano de la movilización popular tendría que apuntarle eso, tendría que apuntarle a la Corte Suprema y al, ¿cómo se llama? El tipo ese que hace 4 años que está, 5 años ya. ¿Que está prófugo? No, el procurador. No me acuerdo cómo se llama. No sé. Sí, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, a eso. Entonces solamente... Hay que tocar donde hay que tocar. Hay que tomar ejemplo. El 2x1. ¿Por qué la Corte tuvo que retroceder? Por la protesta social. Claro. Bueno, entonces, si la protesta social, elevar el contenido de las consignas, una a la vez, para movilizarse más veces. Entonces, bueno, ¿qué queremos ahora? Un decreto que elimine esas dos cosas. Porque si no, en la reunión con la mesa de enlace, ¿qué es lo que piden? Que le corten las retenciones. En el caso de la soja, el 33%. ¿Cuántos sojeros, productores de sojeros tiene Argentina? 60.000. Solamente el 12% de esos 60.000 se llevan más o menos el 60% de los ingresos. Eso es lo que hay que tocar. Exactamente. Si le cortara, suponiendo el caso hipotético, cortara, las retenciones, todos esos recursos económicos y financieros irían justamente a ese 12%. Con esos recursos se comprarían al resto. O sea que la concentración sería mayor. Eso por un lado. Por el otro lado, si nosotros tomamos, por ejemplo, para ver dialécticamente, todo está conectado. Ayer se votó la reforma a la ley 10.208 de la provincia de Córdoba, ley ambiental. Anexo 1, el artículo 32, específicamente desmonte. En una provincia donde el bosque nativo ha sido talado en un 97%, ¿qué es lo que hace la modificación del anexo 1, artículo 32? Donde era por ley obligatorio análisis de impacto ambiental por el tema, de bosques, o cuando hay grandes emprendimientos de rutas. Sí. Era público y privado. Eliminaron los privados. Entonces queda, solamente que lo haga el Estado. Imagínate con Juancito. Entregado. Sin ningún tipo de escrúpulo, lo dice la ley. Entonces los favorecidos, todos los de la mesa de enlace, las grandes inmobiliarias, las telefónicas. Entonces ahora solamente la modificación apunta a las cuestiones estructurales. Y la radiación. Estamos hablando de ahí del medio ambiente. Se hicieron los pelotudos. Y entre gallos y medianoche, porque
No hubo audiencias públicas, no invitaron, ¿viste? Por lo menos, ¿viste? A discutir, ¿viste? Con los tipos que conocen el tema. Claro, no se informa. Nada. Entonces, volviendo a los ojeros. Los ojeros dicen, o la mesa de enlace, que los representa, no representa todo, representa a ese 12% que son concentrados, que dicen de que hay que aumentar creo que son 130 millones, 135 millones de toneladas de grano que produce la Argentina, de soja. Habría que aumentar a 165 millones. La pregunta es, ¿dónde? En lo que queda del monte. Exactamente, justamente de desmonte. Está clarito. Para ver, siguen avanzando. Y después te aparecen... Aparte vos fíjate que qué casualidad, que hasta ahora yo no he tenido noticia de que se haya incendiado ningún campo con soja. Siempre se incendian los bosques, los montes, pero los campos de soja, se ve que, aparte de que es soja transgénica, aparte de la propiedad de que aguanta mucho la sequía y los pesticidas, se ve que también aguanta las altas temperaturas, que no la quema el fuego. Bueno, el otro día hablamos de 30 semillas transgénicas. El CONICET desarrolló una HB4 de trigo, que es altamente resistente a la sequía, que es lo que está pasando, entre otras cosas. Y le dan vueltas para probar. Le dan vueltas. ¿Por qué? Para favorecer a las semillas de Monsanto, las de... Exacto, las semillas de empresas foráneas que no tienen nada que ver con nosotros. Después, lo que se publica. Para ver, yo digo, si yo soy el editor de un diario, lo primero me fijaría, ¿viste? ¿Quién carajo, viste, la publica? ¿Quién firma? ¿O de dónde sale, viste, los datos? Entonces el título rimbombante decía vaca muerta del mar. Entonces la nota decía que se podría generar 20.000 millones de dólares de ingresos. Podría proveer 200.000 empleos en Mar del Plata, que es donde se han hecho las manifestaciones en contra de la autorización de la exploración y explotación del fondo del mar argentino. ¿Quiénes son los socios de YPF? Equinor de Noruega, a la que han autorizado agujerear el fondo del mar argentino. Chevron, fracking, que está prohibido en algunos estados de Estados Unidos, pero en Europa está prohibido. Sí, Europa no quiere saber nada. Acá el libre albedrío. Y Total, francesa. O sea que la europea acá, todo lo que está prohibido en Europa, acá lo hace. Tema de fracking, ya hablamos otra vez. Cada pozo que se perfora necesita entre 9 y 20 millones de litros de agua. 1.500 toneladas de arena. Parte viene entre ríos, parte se importa. ¿Dónde van los residuos? O sea, los residuos, ¿viste? Contaminados. Pues ya hubo un accidente donde prácticamente el derrame eliminó, ¿viste? Toda esa parte del Valle Río Negro donde está la región fructífera, y todo el animalito suelto destruyó todo. Y ahora el gobierno de la provincia de Río Negro, en el sur, a una empresa anglo-australiana, con el verso del hidrógeno negro, le concedió, por no me acuerdo, en cantidad de años, 625.000 hectáreas. Sigamos con la extranjerización. No hay un mango puesto por ley, pero tiene 625.000 hectáreas. ¿Dónde están esas tierras? Ocupan parte que son tierra sagrada, ¿viste?, de los pueblos nativos. Y está a 35 kilómetros donde está el eje entre el aeropuerto de los Andes, en la cordillera, y en el Atlántico, ¿de quién? De Joe Lewis, el amigo de Macri, que tiene cercado el lago Escondido. Entonces, yo siempre, cuando hago programas los martes y jueves, ¿viste?, de Argentina cada vez más angosta, ¿viste?, y más ajena. Entonces, si hiciera un catastro en la Patagonia, no es casualidad que no se haga,
Yo creo que hay una Argentina tripartita. Es doloroso decirlo, pero eso uno lo puede ver. Está Argentina del Sur, desde el sur de Río Negro, donde la mayor cantidad de tierra están extranjerizadas, incluido en Tierra del Fuego. Hay 3 estancias de británicos. Sí. Después tendremos la Argentina Oriental, Buenos Aires. Viven como la nobleza europea, comiéndose, viste, todos los recursos de la Argentina Occidental. O sea, nosotros. El resto del país que no sea Buenos Aires y el sur, al sur de Río Negro. Esa es la Argentina real hoy. En los mapas, fuera de Argentina, el mapa en el norte, no salen las Malvinas. No es casualidad. Donde está el Tratado del Antártico, cuando se originó, eran 12 países, donde está Argentina, Chile y 10 más. ¿Cuántos son hoy? 54. Donde está Inglaterra y se van a ir los ingleses de las Malvinas, donde tienen petróleo, tienen pescado, tienen pesca y son estratégicas. Aparte, sí. Y la entrada del Antártico. Están a un paso ahí. Un paso. Entonces, esa es la situación. Entonces uno ve, por ejemplo, lo que pasa con los humedales, lo que pasa con el bosque chaqueño, lo que pasa acá en Córdoba, donde se modifica la ley, ¿viste?, para seguir favoreciendo a las telefónicas, a la mesa de enlace y a los grandes emprendimientos inmobiliarios. Es la única modificación que han hecho a la ley. Y nosotros... Muy triste, la verdad que... Pues después tengo que hablar con Norma fuera al aire, porque estoy tratando de terminar un libro. No quiero terminar, viste, con mensaje positivo, por ejemplo. ¿Qué mensaje positivo? Cuesta. Pero hay algunos... Ahora el 4 de septiembre se vota la reforma a la Constitución de Chile. Lo que yo no entiendo, si ya están elegidos, viste, los constituyentes, está todo acordado, ¿por qué tiene que haber un plebiscito? Me huele mal. ¿Segura? Pero la Constitución, el proyecto, no es para sacarse el sombrero. Y no sería Constitución ecológica, donde la naturaleza, ¿viste?, sería sujeto de derecho. Pero hay una sola Constitución en el planeta que lo contempla, una Constitución ecológica. Para ver a veces, traigo muchas cosas, viste, de Europa, pero, viste, no quieren dar de elección la cuestión ambiental, en la cuestión de republicanismo, y nosotros somos república hace 200 años. Hay algunos que hace, viste, 40, 50 años son república de monomontaña. Eso es cierto. Sí, sí. El tema de la única constitución del planeta, que es una constitución que contempla con sujeto de derecho a la naturaleza, es la de Ecuador. Increíble. Hay que ver en el anexo segundo, artículo 14 y 15. Si alguien está escuchando, entren ahora a Google y se van a encontrar ahí. La Constitución argentina no dice absolutamente nada, y buscando, que 6 constitucionalistas y los 6 están en contra. No es casualidad. Y no. Por eso se aprobó la Constitución de Chile, ya serían 2, y realmente da gusto leer, ¿viste?, el proyecto. Sí, ojalá que se... En España... Que se apruebe. Sí, en la zona de Murcia, esto ya fue en el mes de julio, ya es proyecto de ley como sujeto de derecho el Mar Menor. Y sale todo lo reglamentario. Creo que se va a aprobar. Juntaron 624.000 firmas para llevarlo, ¿viste?, al Congreso. Los diputados lo aprobó, solamente los que no votaron en contra fueron 2, nada más, los de Vox, los fascistas españoles. Pero están ahí. Pero hay un río, 2 ríos en Colombia que también son sujetos de derecho. Y hay otro, el Loire, creo que en Francia, creo que era el río más importante de Francia, también, ¿viste?, está conversando alrededor de esos temas. Yo sé que hay cosas, como todos esos ejemplos lo quiero poner para terminar el libro, un mensaje esperanzador. Y el Loire, si mal no recuerdo, estuvimos hablando en la semana pasada, tiene una sequía espantosa. Bueno, no solamente casi no tiene agua. El Loire, en el Rin
es como el Paraná, el río navegable, y está en la zona de Frankfurt, estaba a 40 centímetros. Era el periodo más bajo de que se toma el registro. No leí esta semana, pero esta semana dice que va a bajar otros 10, 15 centímetros. Entonces, para que los barcos puedan seguir navegando, llevan un cuarto del peso que llevan cuando el río está cuando el río está en condiciones. Impresionante. O sea, para ver, las sequías son monumentales. La sequía está afectando el 60%, ¿viste?, de los países de Europa. Por eso el tema de los incendios, y ya comenzó la racionalización del agua. Sí, y ahí ese tema... Y ahí ya estamos a las puertas de una guerra por el agua. Una invasión por el agua. Yo me acuerdo, de esto de hace como 20 años atrás, en California se fue el Estados Unidos fueron un estado, una nación independiente, sería la sexta economía más desarrollada del planeta. Y las broncas es que el norte de California tiene el agua y el que la usa, la rehúsa, y la más gasta es el sur. Por eso, por ejemplo, el Valle de Sacramento, que es una zona como acá, es árido. Y el mayor productor mundial de almendras, donde es agua. Claro. Entonces, una propuesta de ley, allá por ejemplo, con muy poca firma, ¿viste?, se puede proponer cuando hay elecciones, propuestas de ley, proposiciones le llaman. Y una proposición de partir California. Votaron en contra, por supuesto, la mayoría. De todos modos, bueno, el voto en contra a veces no dice nada, porque también hay votado en favor del ¿cómo se llama?, matrimonio igualitario. Ajá. Después alguien hizo otra proposición y votaron en contra. Por eso. Entonces van y vienen con las decisiones. Después las cosas que yo traía de Estados Unidos, muchos, ¿viste?, los que hablan de Estados Unidos sin tener la más remota idea, ¿viste?, de qué es lo que es, como país, como imperio. Al día de hoy, no tengo de este lado. No, déjame primero, antes de pasar bueno, el tema del plan de Biden que votaron en el Senado, 51-50. El plan de Biden. Allá no tuvieron Julio Cobos. Kamala Harris, la vicepresidente, 50-50, fue la que desempata, votó a favor de... Pero, siempre hay un pero. Vos no podés estar, ¿viste?, como dice a veces en términos religiosos, bien con Dios y con el diablo. No, siempre hay que tomar una decisión. Entonces, a la araca, ¿viste?, de cuánto le van a destinar al tema de energías renovables, pero ocultan todo lo que le han tirado a las petroleras. En el Golfo de México, en el Ártico, en Alaska. Y eso que le han dado, ¿viste?, no todo lo que las petroleras quieren. O sea que el lobby de las petroleras va a seguir, y seguramente en noviembre, si estos pierden la mayoría, en el Senado del diablo, todo esto del diablo. Ay, por favor. Así de simple. Por favor. Bueno, y la Corte Suprema, ¿viste?, es peor que esta. Bueno, nos queda un consuelo. Un consuelo. La de Estados Unidos estamos hablando. Sí, de Estados Unidos. Mira, para ser peor que la de la Argentina, que dice sí, realmente. Votó 6-3, son 9 los miembros, donde le prohíbe a la EPA, es Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Le prohibió regular sobre reducir la contaminación al sector que genera la energía eléctrica. Entonces, que van a usar carbón, petróleo, gas. Lo que sea. Lo que sea. Entonces, el Acuerdo de París, lo que después se habló en la COP, y ahora en noviembre debiera haber otra, la COP 27. Todo eso desaparece, y la guerra de Ucrania, ¿viste?, los pocos avances que hubo desde 1972 hasta ahora, ¿a dónde fueron a parar? Al tacho de la basura. Así de simple. Con Biden, por ejemplo, se explotan más de 50.000 hectáreas de desarrollo de proyectos petroleros y gas. Y esto es solo nuevo, ¿no?, adicional a lo que ya hay. A lo que hay. Y esto es solamente una porción de lo que quieren las petroleras.
Por eso, viste, lo otro es típico, viste, de los Estados Unidos. Están a cabalgar sobre espejitos de colores. Y los espejitos, como esto que decíamos de vaca muerta en el negro, el espejito negro. Claro. Que color petróleo. Sí. Claro. Y yo creo que a las petroleras y a todas esas empresas multinacionales, digamos, hay que cortarles el chorro de alguna manera. No se les puede facilitar todo para... Se las subsidias. Claro, para... Se las subsidia. Hay proyectos... No se le puede hacer eso. Para los gases, para las energías fósiles... del medio ambiente. Por, no me acuerdo, 103 millones de dólares por día. Por Dios. Impresionante. Entonces, hablo, esto es muy particular para los amantes del país del norte, que no conocen. O lo conocen, viste, por las películas de Hollywood. Y sí, porque los encandilan con Yo eso. ¿cuántos años allá? Y a veces me preguntan, alguien una vez me dijo, ¿vos no querés Estados Unidos? Bueno, una cosa, viste, depende, viste, de Estados Unidos, una cosa demasiado grande. Una cosa es hablar del gobierno de Estados Unidos, otra cosa es hablar del pueblo de Estados Unidos. Claro. Y hay mucha diferencia entre el pueblo y los gobernantes. No hay diferencia. Pero, viste, a veces la pelotudez te pone todo en el mismo paquete. Sí, es verdad. Mayo 2022. El 14.4% de la población pobre. Estamos hablando de 48.010.000 habitantes. Más que la Argentina. Claro, un país como Argentina. Más que la Argentina. De los cuales han aumentado, ya los que ya había, 3.4 millones más de niños y niñas. Oh, qué triste. 90.000 escuelas. Escuchen bien eso que les gusta hablar de Estados Unidos sin tener la más puta idea de lo que es Estados Unidos. Y si quieren hablar conmigo, no debe haber argentino que lo conozca mejor que este que está hablando acá. 90.000 escuelas proveen desayunos. Y es primer mundo, ¿eh? Primer mundo. Primer mundo. 14.770.000.000 de estudiantes reciben morfina de parte del Estado. De los cuales 11.800.000 la reciben gratis. El resto la pagan. Claro, ¿sí? Esa es una parte. La otra, asesinato, agosto 2022. Estamos hablando de este año. 239.727 seres humanos asesinados. Primer mundo. Balaceras, eso que en inglés dicen mass shooting. 314. Más de una... A ver, o cada... Sí, a ver, ¿cómo sería? Es más de una balacera y media por día. Por día. Es impresionante. No, hay cuentes le dicen el país de los locos. ¿Qué? No, de los locos. Sí, le dicen el país de los locos. Poco más allá. Y estaba viendo que ahora fue noticia un argentino ahí en Miami que lo balearon por afanarle $1. Sí. Y estamos en el primer mundo. Y las cosas que no se saben, Sí, que ahora estamos enterándonos por Carlos, porque él hurga más, ¿viste? Se mete bien al fondo de las noticias. Los que van a hacer turismo chatarra a Miami. Como la pelotuda esta que tenemos acá que es diputada. No, estuve en Miami, no Orlando. Sí. Yo, por ejemplo, cuando voy a algún lugar, lo primero, ¿viste? Averiguo por lo menos la cantidad de habitantes. Si lo pregunto cuando llego. Claro. Bueno, de recién decíamos que Estados Unidos a nivel nacional tiene 14.4% de la población pobre, que vive bajo la línea de pobreza. Miami, donde los argentinos van a hacer turismo chatarra, incluso van algunos periodistas como Babich Copari, algún otro atorrante fascista de acá, a hablar a los argentinos que están en Miami, que son la misma mierda, viste, que están acá, que los porteños, pero Miami son porteños. El 25.8% de la población de Miami es pobre. 1 de cada 3.9 habitantes. O sea que de una población de 435.416 habitantes, 112.478 son pobres. Aparte que no hay movilidad social. Algo, incluso esos que escriben acá, viste, hablando de Estados Unidos, digo, pregunto, ¿conocen esto? No lo conozco. Ustedes no conocen Estados Unidos, entonces no hablen. No tienen autoridad ética y moral para decir ni mo de Estados Unidos. Y menos en favor de Estados Unidos. Menos en favor. Así de simple.
Yo tengo menos 20. Yo creo que ya vamos a tener que ir cortando. No sé, Carlitos, si te queda Son las algo. menos 20, sí. Porque hoy tenemos... Ya nos avisaron que tenemos que cortar las menos cuarto porque Sí. tenemos básquet. Por eso. No, ya está. Es mucho, viste, para digerir. Sí, por Dios, No, pero está muy bueno eso y por lo menos a nosotros nos afianza más esa desconfianza y esa cosa, esa idea que uno le tiene a Estados Unidos. Bueno, Sí, hoy sí. escuché que quieren instalar otra base militar en la zona fronteriza de Paraguay, Brasil y Uruguay. ¿Cómo le llaman? La triple frontera. Y sí, porque de esa forma se apoderan del agua. Sería la número 77. Ahí se apoderan del agua. Sí, ese es el emotivo. Sí. Y no sé cómo va a ser ahora el nuevo presidente de Colombia, que después de 200 años, un presidente de izquierda, la primera vez, y tiene 5 bases estadounidenses en territorio colombiano. Y Colombia es estado así? asociado a la NATO. Sí, aparte. Sí, aparte. Sí, aparte. Uno no debería llevar. Latinoamérica. Sí, realmente. Yo a veces le digo a él, apaga el tele porque dan ganas de llorar. Realmente. Sí, bueno, pero uno tiene la satisfacción que a uno no lo han engatusado ni lo engatusan. No, bueno, pero... Nosotros la tenemos bien clara. Los boludos son ellos que se dejan convencer con los espejitos de colores, como en la época cuando vino Colón acá, que los jodieron a los pobres aborígenes. Hay mucha gente que está encandilada todavía. Sí, yo conozco a la mujer de un médico amigo que ella delira con Estados Unidos, que se iría a vivir allá, pero que el marido no quiere, que qué sé yo cuánto, que allá se vive bien, que se vive, qué sé yo. Se vive bien mal. Que vaya a ver estos 48 millones. Las condiciones. Sí, en realidad Estados Unidos ya tiene 50 millones de pobres. A los 90.000. Y hay lugares turísticos donde la gente que está sin casa acampa a la orilla de rutas principales donde pasa el turismo, y la cana va todos los días, apenas amanece, a desalojarlos y le tiran a la mierda las cosas y le prenden fuego a las cosas. En Miami está prohibido darle de comer a los sin techos. Ay, por Dios. ¿Sí? Bueno, no se entera quien no quiere enterarse, porque hay maneras de... Y bueno, acá nosotros tenemos a la Reta que le puso unos fierros a los bancos de las plazas para que los sin techo no dieran mal aspecto, no se acostaran a dormir ahí a la noche. Y o tenemos sea que... ejemplares acá. En realidad, dulce. Vamos a convenir, no es tan fácil informarse, porque el liberalismo dice que es fácil. Si vos solamente mirás la televisión, o escuchar el B3, y bueno, te está informando, o te está desinformando. Claro, exactamente. Pero si vos querés conocer algo parecido, ¿viste? a la realidad del país, y sí, vos tenés que ampliar un poco el campo de investigación. Claro, no podés quedarte con un... Es lo que nosotros siempre decimos, que vos tenés que investigar, en los medios, consultar diferentes medios, a ver, y sacar una conclusión, a ver si realmente es cierto lo que estás escuchando, viendo o leyendo. Esto que decía Vaca Muerta del Mar, en el medio decía BB Comics. Apa. Me pongo a buscar en internet BB Comics, su página en construcción, y una empresa argentina que se instaló a pedir a los clientes en Paraguay. Se dedica al comercio exterior y logística. ¿Qué tal? Y le publica. Que no nos extrañe que sea de Macri. Y le publica. Y al vicepresidente de Paraguay, ¿viste? Le han prohibido, no sé si habrá renunciado ya, le prohibieron de por vida entrar a Estados Unidos. No, al contrario, ahora dijo que él no va a renunciar, y no va a renunciar a la gallina y los huevos de oro. Imagínate vos toda la guita que gana estando al pedo ahí calentando asientos, más todo lo que afana de los arreglos por abajo del escritorio. Es como muchos de los legisladores que nosotros tenemos, que son ñoquis vitalicios en el Congreso, como lo tenés a Mario Negri, me está leyendo la mente. Como vamos a tener ahora acá nuestra Heidi local, la Gabriela Grover de Koning. Esa va camino también a ser otra ñoqui vitalicia en el Congreso. Van a pelotudear allá nada más, total, cobran el sueldo, se van de vacaciones por ahí como hizo vez pasada, y todo está bien. Siempre estuve en contra, ¿viste? Allá en Estados Unidos se hace mucha evaluación, ¿viste?, al coeficiente intelectual. No me gustaría, pero me gustaría a todos los miembros del Congreso hacer el test.
El test de IQ. Muy interesante. Al primero que se lo haría sería Luis Juez. Bueno. Bueno, nómbrame otro. Bueno, ese también es otro ñoqui vitalicio. Camaleónico ¿Qué también. sale de ahí, Sí. pues? Por favor. Y sí, arrancó con los peronistas y terminó ahora con Juntos por el Cargo. Es lo único que coincido con Milei, que los bautizó Juntos por el Cargo. A los de Juntos por el Cambio. Está bueno. Está buenísimo, por eso lo utilizo. Es lo único que coincido con Milei. En el nombre que le puso a Juntos por el Cambio. Vamos a guardar las coincidencias y vamos a cerrar. Lamentablemente tenemos que cerrar el programa hoy más temprano porque tenemos básquet ahora a partir de las 21, así que no se vayan. Y después, bueno, a partir de las 23 horas o pasaditas las 23 horas, el programa de Aníbal Romero. Y buenas Ahí noches, estamos. buenos días, de un programa de música de todas las épocas, nacional, internacional y por supuesto con comentarios de interés general y otras Entrevistas, hierbas. poesías Exacto. y De todo, todo. como De todo. lo estás diciendo. Exacto. Muchísimas gracias, Carlitos Godoy, por habernos Gracias a acompañado un día más. ustedes por- tiene que Traernos esas aguantarse. noticias tan lindas que nos has traído. No, hubo 2 o 3 que estuvieron lindas. Sí, hubo 2 o 3 que tuvieron. Sí, justamente. Bueno, será hasta el próximo miércoles con este programa, desde las 19 horas, por la 97.5 de Estación Urbana, que funciona en... ¿Dónde funciona? En José Ingenieros 366 de Barrio Te olvidaste la Salinas. pastilla. El De KH3. Walter Carranza, bueno, me ayuda tampoco a refrescar la memoria. Tengo que pensar yo. No, porque Bien. yo tengo el síndrome Bueno. ese de que me disperso. No. Sí, vivís dispersado. Bueno, entonces será hasta No el me puedo miércoles, concentrar. Dios mediante, cuando a través de la 97.5 volvamos a decirles: Tenemos patria. Buenas noches. Ay, se hace gil, no. Bueno. Auspiciaron este programa YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas.